Porque ahora que lo hemos sacado, ¿ok? Sigue latiendo. ¿Qué propiedad estaremos viendo aquí? ¿Por qué propiedad seguirá latiendo? ¿O tiene conectado a algo? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Es computadora. ¿Es la computadora? Ya, no es la computadora ya. Primera, ¿qué propiedad? ¿Cuál? Automatismo. Voy ahí durmiendo por ahí, dijo. Automatismo. ¿Qué? Está ronquito, sorry, discúlpame para eso. Está ronquito, discúlpame, pero así enferma, pero sabe, ¿ves? Es una chica de valor. Ya, muy bien. ¿Ok? Pensé que estabas durmiendo. ¿Es Alison? Sí. Yo pensé que estabas así, ¿no? ¿Okay? La propiedad del automatismo, nos va a permitir que cuando sacamos este corazoncito pueda seguir latiendo. ¿Qué cosa quiere decir el automatismo? ¿Cómo lo definíamos? Y les digo, menciónenme las propiedades del corazón y defíname cada una de ellas. ¿Cómo definirían automatismo? Que puede generar su propio impulso nervioso. Su propio impulso eléctrico. No tiene la capacidad de generar su propio impulso eléctrico. Ya. Ahí tiene 0.02. ¿Qué más? Es un punto. ¿Qué más? Pueden poner más cosas. ¿Qué más pueden poner? El nodo sinusal. Claro. Que lo puede producir ¿quién? El nodo sinusal. El nodo sinusal, ¿qué cosa es? Empiezan a describir todo lo que saben acerca de eso. ¿Qué es el nodo sinusal? Es un grupo de células especializadas que tienen esa capacidad de despolarizarse solas, gracias a que tienen canales. Habíamos hablado de los Fanny, los Fanny Channel, los de sodio, se despolariza solo, llega al umbral, que también es más bajito que los demás, menos 60, la gente parece menos 60 milivoltios. ¿Qué más? Se despolariza y se repolariza muy rápido. Tiene un potencial mal capaz y pone todo lo que sabe. Ahí tiene ya dos. Entonces es diferente que me diga solamente automatismo a que me describa todo lo que sabe. ¿Sí? ¿Alguna? Pensé que estaba levantando la mano. Está contracturado. Entonces tiene esa capacidad y ahí podemos hacer una pregunta. Está goteando, ¿qué cosa? Ringer. Ese ringer, lo que va a hacer es que darle nutrientes, darle electrolitos para que no se extinguir, para que no se fatigue. Siempre y cuando le damos esas condiciones, el corazón va a seguir latiendo. ¿Sí? Ya. ¿Qué vamos a hacer ahora? Aquí tenemos una pantallita donde se van a graficar lo que son los latidos, la frecuencia cardíaca. ¿Quién regulaba la frecuencia cardíaca o el ritmo cardíaco? ¿Se acuerdan? El nodo sinusal, así marcado. Hágase su corazón acá, nodo sinusal. Frecuencia cardíaca, nodo sinusal. Siempre. Ya. Entonces, aquí vamos a ver la frecuencia cardíaca que está aquí, beats por minuto. Y lo que vamos a hacer es administrarle estas sustancias y vamos a ver qué efecto va a tener sobre la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Conocen ustedes la epinefrina? Sí. ¿Ya? ¿Qué cosa hace la epinefrina? Aumenta. ¿Aumenta qué cosa? La aceleración del corazón. Aumenta la frecuencia cardíaca. Ya. ¿Pero cómo la aumenta? Muy bien, importante. ¿Cómo incrementa la frecuencia cardíaca epinefrina? Hace que el corazón bombee más. Lo del nodo sinusal, recuerda que es lo primero el elemento eléctrico, luego el elemento eléctrico. Cuando yo te pregunto cómo, es que me tienes que decir qué cosa hace epinefrina para que tenga como resultado incremento de frecuencia cardíaca. Estimula los receptores eléctricos. Así está. Ahí está. Entonces, lo que va a hacer es que va a unirse a sus receptores de tipo adrenérgicos. ¿Qué tipo de receptores adrenérgicos tenemos? Tenemos alfa y beta. Alfa y beta. ¿Sí? Como no se acuerdan, ok, lo paro. Vamos a ver.
sinusal tiene la propiedad de producirse, despolarizarse solito. También vamos a ver que la frecuencia cardíaca va a poder regularse por medio del sistema nervioso autónomo. ¿Ya? ¿Quiénes constituyen el sistema nervioso autónomo? Sistema nervioso autónomo. ¿Ya? ¿Quién es? El simpático. Simpático y el Parasimpático. parasimpático. Muy bien, qué inteligente está. Muy bien. ¿Ok? El simpático y el parasimpático. Recuerden que el simpático y parasimpático, ¿ok? Es autónomo, es el que va a estar, ¿ok? Regulando funciones de tipo básicas y, ¿ok? Frecuencia cardíaca, presión arterial son funciones básicas. El simpático se le conoce como el sistema o como el sistema nervioso que está relacionado con ¿qué? Con la respuesta a una noxa, a un miedo, ¿ok? O el de huida, ¿ok? ¿Sí? ¿Qué cosa pasa si les asusta? Se activa el simpático y empieza, Acelera los ¿sí? Se acelera su frecuencia cardíaca, ¿ok? Y eso está reflejado con el sistema de huida, ¿ok? De respuesta rápida. En cambio, el parasimpático, ¿qué será? Se conoce como de descanso, ¿ok? O es lo contrario a este de aquí. No exactamente al contrario, no es que sean antagónicos, ¿eh? ¿Sí? Pero cuando el simpático está arriba, está activado, parasimpático no es que esté inhibido, sino este es su mínima expresión, ¿sí? Es su mínima expresión. Okay. Entonces, el simpático tiene neurotransmisores. ¿Qué neurotransmisores tiene el simpático? Noradrenalina. Noradrenalina. Tiene sus neurotransmisores que van a ser, ¿ok? Noradrenalina, norepinefrina, epinefrina, Adrenalina. adrenalina. Estos neurotransmisores, ¿ok? Tienen, ¿qué cosa? Sus receptores. ¿Qué tipo de receptores tienen estos? Adrenalina. Sus receptores son los adrenérgicos. Si se llaman receptores adrenérgicos. ¿Ok? ¿Qué tipo de receptores adrenérgicos hay? Alfa Alfa y beta. y beta. Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, incluso beta 3 por ahí. ¿Ya? Ok. Estos receptores adrenérgicos, recuerden que son los receptores de tipo metabólico. Muy bien. Metabotrópicos. ¿Qué quiere decir metabotrópicos? Que todos estos receptores Requieren un segundo mensaje. ¿qué cosa? bloquean un segundo mensajero. Requieren. Requieren un segundo mensajero y todas tienen su proteína G acoplada. ¿Sí? Ya. Todas tienen una proteína G acoplada. Ya. Vamos a ver aquí. Vamos a ponernos al día en parasimpático. Parasimpático, ¿qué neurotransmisores tenemos? ¿Cuáles? ¿Quién? ACH. ¿Y qué es ACH? Acetilcolina. Ok, es la acetil. Tengo una apunte, por favor, alegre, entre paréntesis, frente al lapicero. Ok, acetilcolina. Ok, ACH, así es. La dopamina. Cholina, ¿no? Acetilcholina. La dopamina, profesora. No, no es de parasimpático. ¿De dónde es la ¿Ya? dopamina? Es de otras, ok, de otras neuronas, ok, el sistema nervioso central, ¿sí? Ya. ¿Qué receptores tiene acetilcolina? Nicotónicos. Ya, muy bien. Nicotínicos y mucarínicos. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? El nicotínico es renotrópico y el muscarínico es metabotrópico. Ok, muy bien.
En el nicotínico, ¿cuáles tenemos? Tenemos N1, N2. Muscarínicos tenemos M1, M2, M3, M4, M5. M5. ¿310 M6? M5. Así sustantivamente hasta todos los M's hasta que se acabe. ¿Ya? M1000. ¿Ya? Recuerden, esto, como dijo su compañera, ¿qué cosas son? Son receptores de tipo ionotrópico. O sea que son canales iónicos dependientes del ligando. Voy a poner acá por si acaso la luz. ¿No ves? Y esto ya es la quinta vez que lo que estoy repitiendo esto, ¿ya? Bueno, canales, ¿ok? Iónicos dependientes de ligando. Eso es nuevo, eso no he puesto en la otra clase. Bueno, ¿ok? Y estos son receptores de tipo metabotrópicos. Ok. En el caso de los nicotínicos, ¿ok? Para el caso de acetilcolina, estos nicotínicos están, el N2, por ejemplo, ¿dónde está? Músculo. Músculo esquelético, muy bien. Los N1, los N2 también van a estar, ¿dónde? A nivel del sistema nervioso, ¿ok? Central, y también en las neuronas, ¿ok? Postganglionales, ¿sí? Los que están a nivel de glándulas músculo liso van a estar los muscarínicos, ¿ok? En acetilcolina, por si acaso, ¿ya? Ahora, para estos dos, ¿ok? Este y este, vamos a ver que son igual metabotrópicos. Entonces, en los metabotrópicos tenemos proteínas G. ¿Qué tipo de proteínas G tenemos? GI, GS GI, GS GS y GQ. y G. ¿Ok? Todas estas proteínas tienen, ¿ok? Una proteína, se le dice una proteína de tipo efectora, ¿ok? Donde va a llegar la subunidad alfa y lo que va a hacer es activarla y va a producir un segundo mensajero. ¿Ok? En el caso de la GS, esa proteína va a ser, no va a ser otra que la, ¿qué será la C? Aladinilato ciclasa. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a producir como segundo mensajero? AMP ciclo. Lo que hace la GS como es estimulante, ¿qué cosa va a hacer? Va a incrementar la actividad de la adenilato ciclasa, por ende, incrementará los niveles de AMP ciclo. ¿Qué va a traer como respuesta a esto? Incremento de calcio, pero previo a eso va a haber un incremento, ¿ok? De una activación de las proteinquinasas. ¿Okay? Las quinasas son las que van a fosforilar y van a aumentar lo que es la actividad. Por el corazón, ¿no? Y ahí. Lo que va a producir va a ser incremento de la actividad de las proteinquinasas A. ¿Okay? Eso traerá como consecuencia, ¿qué cosa? Una de las consecuencias, por ejemplo, el corazón va a traer que se incrementen los niveles de calcio. ¿Okay? Concentraciones. Ya está. En el caso de GI, ¿qué cosa va a hacer? GI es inhibitoria. Entonces, ¿a quién va a inhibir? A la adenilato ciclasa. Si la va a inhibir, ¿ok? Esto va a ser menor. AMP cíclico, ¿cómo va a ser? También va a disminuir AMP cíclico. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con la activación o la de las proteinquinasas? También va a disminuir. ¿Ok? Y la concentración de calcio también disminuye. ¿Ok? ¿Todo tiene razón? Sí, ¿no? ¿Por qué hace su resumen así? ¿Ya? En el caso de la GQ, le dije que se acordaban siempre del calcio, ¿no? Está relacionado con calcio, pero no es igual que este. ¿Qué va a pasar aquí? Vamos a tener aquí a su proteína efectora, que va a ser la fosfolipasa C. ¿Ok? La fosfolipasa C lo que va a hacer es agarrar, ¿ok? ¿A quién? Al PIP2 y lo va a convertir en ¿quién?
en IP3, inositol trifosfato y diacilglicerol. ¿Ok? Aquí recuerden, la enilato ciclasa va a tomar al ATP. ¿Ok? Toma el ATP y lo va a convertir en AMP cíclico. De repente ahí me olvidé de decirles eso. ¿Sí? ¿Ya? Tiene este, y el IP3, ¿hacia dónde va a ir? Hacia su receptor en el retículo sarcoplásmico, y lo que producirá, ¿ok?, será el incremento de la concentración de calcio. ¿Ok? ¿Por qué? Porque va a su receptor en el retículo sarcoplásmico. ¿Sí? Diacilglicerol lo que va a hacer es incrementar la actividad de las proteínquinasas C, para que no se olviden. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y qué cosa va a hacer? Va a desencadenar múltiples funciones, por ejemplo, activación de canales, incremento de la síntesis de algunas proteínas, activación de genes, etc., etc. ¿Sí? Eso es lo que va a pasar. ¿Qué tenemos aquí? En corazón, ¿qué receptores tenemos, por ejemplo, del simpático? ¿No? En el corazón tenemos el beta 1, ¿ok? Y el M2, ¿sí? Esos dos receptores. Entonces, ¿qué causará? ¿Ok? ¿Cómo será el mecanismo de acción cuando, ¿ok?, el simpático se active a nivel del corazón? Primero tenemos que saber qué tipo de proteína G está acoplada a la beta 1, ¿no? ¿Eso cómo lo vamos a ver? Estudiando, porque en sus diapositivas está. ¿Ok? Pero yo les ayudo. Estimulatorio. Claro, está acoplada a una proteína de tipo GS. ¿Ok? La GS, ¿qué va a hacer? Incrementa lo que es la activación de esta enzima, que es la adenilatociclasa. ¿Ok? Va a convertir el ATP en AMP cíclico, se incrementará. ¿Ok? Incrementará la actividad de las proteínquinasas A e incrementará calcio. Si incrementa calcio, ¿qué va a pasar? Aquí vamos a ver que la contractibilidad del corazón va a aumentar. ¿Ok? ¿Qué más? También va a incrementar la frecuencia cardíaca. ¿Cómo? Incrementando, ¿ok?, o haciendo que la despolarización del nodo sinusal sea mucho más rápida. ¿Ok? Se dice que puede bajar el potencial umbral para que pueda, ¿ok?, despolarizarse más rápido. ¿Sí? Ya. En el caso del M2, ¿cuál será? Si el simpático desacelera el corazón, ¿el parasimpático qué hará? Lo vuelve lento. ¿Qué cosa producirá? A ver, ¿cuál será su mecanismo de acción? Factor asociado a una proteína GI. Sí, por ese lado. ¿Ok? Lo que va a hacer es, como está acoplada una proteína GI, por un lado, ¿ok?, lo que va a hacer es disminuir las concentraciones de calcio. ¿Ok? Obviamente por todo el mecanismo que hemos mencionado. ¿Ok? Ustedes tienen que describirlo, obviamente. ¿Ok? Que va a inhibir adenilatociclasa, que va a disminuir el AMP cíclico, va a disminuir proteínquinasa A, y por ende, Disminuye el calcio. ¿ok?, el calcio va a disminuir. Si disminuye el calcio, eso tiene que ver con la contractibilidad. ¿Ok? ¿Qué más? Por otro lado, ¿ok?, lo que va a hacer es aperturar los canales de potasio. Entonces, lo que va a hacer es que si abre los canales de potasio en la célula, va a perder cargas positivas. ¿Esto qué va a hacer? Que se hiperpolarice. ¿Quién se va a hiperpolarizar? Es el nodo sinusal. Si el nodo sinusal se hiperpolariza, ¿qué va a pasar con la frecuencia cardíaca? ¿Okay? Cuando hay fallas, por ejemplo, a nivel del sistema de conducción, eso es lo que se ve afectado: frecuencia cardíaca, fuerza contractiva, y de ahí vienen ya los problemas subyacentes, ¿ok? Ya sea una cardiomiopatía, una congestión, ¿ok?, cardíaca congestiva, etc., etc. ¿Sí? Ok. Ahora, tenemos algunos otros medicamentos. Por ejemplo, ¿cuáles? Tenemos lo que es la atropina.
es la atropina? La atropina es un antagonista. ¿Qué significa que sea un antagonista? Va a reducir hipertensión cardíaca. Pero primero, ¿qué cosa es un antagonista? Un antagonista, ¿ok? Significa que cuando, ¿ok? Este es un receptor, ¿ya? Que cuando viene, ¿ok? Primero un agonista, ¿ya? ¿Qué es un agonista? Cuando viene la molécula y se une a su receptor, ¿ok? Lo que va a causar aquí es una respuesta, se puede decir. O lo que van a ver en los libros, se conoce como una cascada, ¿ok? De señalización celular. Eso es lo que va a producir, ¿sí? Un agonista. Agonista. ¿Sí? Eso es un agonista. Se une a su receptor y causa una respuesta que se conoce mejor como una cascada de señalización celular. Pero ¿qué pasa con un antagonista? Es el mismo receptor, ¿ya? Está igual. No voy a pensar que es el mismo. ¿Ok? Es el mismo, pero va a venir otro, ¿ok? Se va a unir aquí. ¿Qué es lo que va a causar aquí? ¿Va a haber alguna respuesta? No. No hay cascada de señalización, nada. Un antagonista bloquea, ¿ok? Se une y no hay una respuesta aquí. Entonces no hay ninguna acción. ¿Ok? Ese es un antagonista. Entonces cuando venga este, ya no va a poder unirse. ¿Ok? Este es un antagonista. De otra manera que podríamos decirle es que va a bloquear, ¿ok? El receptor. Pero en términos más académicos se dice que cuando un antagonista se une al receptor, lo que no va a producir es una respuesta a una cascada de señalización celular, ¿sí? Aquí va a estar su propio neurotransmisor y va a querer unirse, pero ya está ocupado por este antagonista, ¿sí? Hay algunos que son competitivos, es decir, van a competir en quién se une más rápido, ¿sí? La atropina es un antagonista de los receptores muscarínicos. Entonces, ¿de cuál de los dos estaríamos hablando? Del parasimpático. Entonces, si bloquea los receptores muscarínicos, ¿qué estaría bloqueando? ¿Qué cosa veríamos en corazón? ¿Qué se estaría produciendo? A ver. Tranquilos, analicen y no digan nada, Lely. Yo te he apuntado ahí, ¿ok? Analicen y qué podrían encontrar cuando nosotros administramos atropina. Ya, mucho, no pisen datos, ¿verdad? Ya. A ver, ¿qué causaría? ¿Qué hay? Uy, corazón casi gratis. ¿Puedo repetir, profesor? ¿Qué pasa cuando yo le aplico atropina? He dicho que la atropina es un antagonista de los receptores muscarínicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa va a causar en corazón si yo le pongo atropina? Va a aumentar la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Bloquea los receptores. A ver, ¿qué cosa? Va a hacer lo contrario de hiperpolarizar el no sinusual. O sea, va a abrirse más canales de... ¿Pero y cómo va a abrir si un antagonista no produce nada? Recuerda que no hay ningún efecto. Está por ahí, pero no es la explicación. Sí. Ok, ya, otro, a ver, acá. ¿Quieres hablar corazón? No, ya se me ¿Ya fue no? la idea. ¿Ya se le fue? Se me fue la idea. ¿Ok? ¿Alguien por ahí? Equivóquense acá. Equivóquense aquí. No tengan problema en equivocarse acá. Lo ideal sería, ¿ok? Que todos conversamos, tipo Dr. House, ¿no? Que todos hablamos y exponemos algunas ideas. ¿Esa? Bueno, lo que va a ser prácticamente bloquear, ¿no? Bloquea los efectos que crean los muscarínicos en el ámbito normal, ¿no? Ya, a ver, otra idea. ¿Puede haber un paro? ¿Qué? ¿Paro cardíaco? No. ¿Qué? ¿Puede haber un paro cardíaco? No. Ah, no. A ver, ya, promesa. No, cuidado los niveles.
¿Cuáles canales? Los muscarínicos no se metabolizan. Ah, no, bastante. A ver, otra ronda, a ver, sigan pensando. Pero que recuerden, lo que va a hacer únicamente la atropina es venir, unirse a los receptores muscarínicos y no va a dejar que, por ejemplo, la acetilcolina se una a él. Solamente eso. Acá no va a haber ninguna actividad, recuerden. Ni una sola actividad, que es antagónico. ¿Ok? Si fuera agonista, sería otra cosa. ¿Sí? ¿No? Pero no sigue acá. Si quiere. No permite que la proteína GI se pueda No hay ninguna actividad, corazón. No hay nada. No se va a mover ni una proteína, nada, porque está. Recuerden que ahí, como está con X, es que no va a haber ninguna respuesta. No hay nada. Se está bloqueando, ¿qué cosa? Toda la actividad inhibitoria. ¿Ya? Toda la actividad inhibitoria, todo esto se está bloqueando, no se está produciendo, no es que se está abriendo otro canal, no es que se está, ¿ok? Nada. Esta parte simplemente no va a suceder. Es como si la parte inhibitoria no existiera y solo existiera la parte excitatoria. Es por eso que la frecuencia cardíaca va a incrementarse. Por eso es que cuando colocan algunas veces, ¿ok? Se puede utilizar atropina, por ejemplo, cuando hay disminución de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque va a bloquear los receptores muscarínicos. Pero tengan en cuenta que los receptores muscarínicos, ¿cuántos son? Un eje, ¿no? Un eje de receptores muscarínicos. Entonces, esta atropina va a bloquear cualquiera de ellos. ¿Ok? Y como leí alguna vez en un texto, decía que los fármacos no son inteligentes. No, el fármaco no va a saber que yo le estoy aplicando y digo, ay, ojalá llegue solo este receptor. Va a bloquear a todos. ¿Ok? Entonces hay que tener, cuidado cuando aplicamos. ¿Sí? Ya. Ahora, hay receptores muscarínicos de tipo excitatorios y de tipo inhibitorios. ¿Ok? Hay ambos. Esto va a depender de la proteína G a la que esté acoplada. Entonces, ustedes tienen que revisar. El M1, ¿qué tipo de proteína G está acoplada? Al M2, M3, M4, M5. ¿Ok? Hagan su resumen. Que vean en qué órganos para que puedan tener claro. ¿Sí? ¿Qué más? También tenemos, otros fármacos que se llaman los digitálicos. ¿Okay? Los digitálicos lo que hacen, es bloquear la bomba de sodio y potasio ATPase. ¿Okay? Entonces, una diferencia que les había dicho en la contracción del músculo cardíaco, ¿cuál era? El origen del calcio, ¿se acuerdan? Sí. ¿De dónde venía el calcio en el músculo cardíaco? ¿De quién? Recuerden que la calmodulina es una proteína y esa es importante, hace su símil con la troponina C en un músculo liso. Esa es la calmodulina, ¿ya? ¿Pero de dónde venía el calcio? ¿De los huesos? Ya muchos de los huesos. La sangre. Me habían dicho huesos también en la clase, pero dijimos un poquito más. ¿De la sangre? ¿De dónde? ¿Sanguínea? Claro, viene del líquido extracelular, del intersticio, por eso decíamos que del extracelular, ¿ok? Entonces, recuerden que el músculo esquelético, ¿de dónde viene el calcio? ¿De dónde? ¿De dónde está secuestrado el calcio? El retículo sarcoplásmico. ¿Por qué es de duda? En el músculo esquelético, recuerden que está en el retículo sarcoplásmico. El músculo esquelético tiene un retículo sarcoplásmico gigante, grande, por eso que tiene grandes cantidades de calcio para que cumpla su función de contracción. ¿Okay? En cambio, en el músculo cardíaco, el retículo sarcoplásmico es chico. Por eso es que necesita, que haya un aporte del extracelular. ¿Ok? Entonces, así como hay un aporte del extracelular para que incremente lo que es, para que incremente la concentración de calcio intracelular, así también tiene que salir. ¿Ok? Y recuerden que para salir, ¿qué cosa necesitamos? Bombas. ¿Ok? En el caso del calcio.
Vamos a necesitar una bomba de calcio para que saque al extracelular, para utilizar ATP. Vamos a necesitar intercambiadores que van a sacar un calcio y van a meter 3 sodios. ¿Ok? Pero el sodio se puede quedar dentro del intra. No, tenemos que sacarlo. ¿Sí? Porque en el intra, ¿qué cosa hay más? ¿Qué ion? Potasio. Entonces, ese sodio, ¿cómo lo sacaríamos? ¿No? Alguna bomba con un Bomba de sodio y potasio. Ya, ¿cómo sacaría la bomba de sodio y potasio TPasa? Recuerden que siempre es sacar sodio, ingresa potasio. Siempre la afinidad va a ser más para sodio. ¿Ok? Saca sodio, 3 de sodio, ingresa 2 de potasio. Ese es el orden, no es porque me dé la gana, sino que siempre eso denota la afinidad que tiene. ¿Ok? Por eso se llama bomba de sodio y potasio TPasa. Yo también pensaba que era cualquier, ¿no? Pero después, leyendo un poco más, te das cuenta que es ese orden que va a tener. Siempre el primero que mencionan es el que va a tener mayor cantidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué cosa hacen los digitálicos? Bloquean esa bomba de sodio y potasio TPasa, el sodio no va a salir, el calcio tampoco va a poder salir, ¿ok? Entonces ahí se bloquea. Entonces, ¿qué va a pasar? La frecuencia cardíaca va a bajar un poco, pero está relacionado más con la fuerza de contracción. ¿Ok? Recuerden que si el calcio queda, ¿ok? Ahí la contracción va a ser un poquito más fuerte, ¿sí? Va a permanecer un poco más. Porque recuerden, cuando regresa todo el calcio a sus lugares, se da la relajación. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Después de esta pequeña, ¿ok? Vamos a ver. Ahora tienen que responder esto. Ustedes solitos, ¿ya? Estamos demostrando, ¿no? Profesora, ¿qué es lo que hacen los digitálicos? ¿Qué? ¿Digitálicos? Los digitálicos, ¿qué cosa van a hacer? ¿Qué es lo que hace este fármaco? Bloquean la bomba de sodio y potasio ATPasa. Ahí. Es un zancudo, creo. Tenía sangre. A mí ya no hay dengue, ¿no? Ya, a ver. Vamos a ver. Vamos a poner aquí. El primero, ¿ok? Esta es la base. Aquí tomo este sal. ¿Quieres cagar? Base, ¿no? Ok, vamos a tener acá la base, ¿ok? De slide, ¿ok? O lo que tenemos, 1, 2, 3, 4. Y acá tenemos, ¿qué cosa? La epinefrina. Acá tenemos kilopina. ¿Ok? ¿Qué tenemos? Atropina. Y le tenemos visita. ¿Ok? Vamos a ver aquí la frecuencia cardíaca. Ya, a ver, son 4 mesas, ¿no? Ya. ¿Cuánto está la frecuencia cardíaca? 60. Ya. A ver. Son 60 latidos por minuto. A ver, acá está la mesa 1, 2, ay, no llego, 3 y 4. Ya no llego. Ya, a ver. ¿Qué cosa creen que hará la epinefrina cuando le agrego epinefrina al corazón? ¿Qué cosa pasará con esta frecuencia cardíaca? ¿Cuánto creen que aumente? Póngale números. 80. Estoy copiando, o sea, no estoy mirando sus notas del año pasado. Totalmente, profesora. No, 80. No, verdad. Ya vamos a ver mesa por mesa. Mesa 1. 80. 80. Entonces, tirado, ¿no? Ya, ya pasaron las notas. Ya. Excelencia. Ya. Mesa 2. 80. Sí, copio. No, yo dije primero, profesor. La mesa 3. ¿Quién es la mesa 3? ¿Ustedes son mesa 3? ¿Cuánto? Como siempre. Esto soy, me dicen ovejas. Y ahí en las 4. 90.
Hablemos de la experiencia. ¿Qué producirá la pilocarpina? ¿Qué cosa creen que sea la pilocarpina? ¿No? Un fármaco. ¿Qué? ¿Cómo hacer un receptor muscarínico? Eso es chistoso. Un receptor no puede ser. Por eso sale mal. Apuntan mal. Pilocarpina. ¿Ya? Es otra cosa. ¿Es un agonista de qué? De los receptores muscarínicos, ¿ya? Entonces, acá el señor Alegre les está dando un dato. Dice que es un agonista de los receptores muscarínicos. Agonista. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa causará sobre la frecuencia cardíaca? ¿Empieza uno? ¿Qué pasará del 60 a cuánto le llevará? 50. ¿Ya? 40. ¿Qué dice mesa 2? No sé. 40. Ay, ¿cuántos gramos? 40. ¿Cuántos tienes? Mesa 3. 60. De 60. No va a haber ningún cambio. 50. No se copia. ¿Ah? 50. Ya, bueno. 45, 45. Claro, porque 50. eso sí es Mesa 4. agonista. Baja. 35. 35. 45. Ok. La atropina. ¿Qué va a causar? A ver. Nuevamente. Mesa 1. 70. Mesa 90. 70. 70. 70 latidos por minuto, dice mesa 1. Mesa 2. 69, ¿sí? 100. 65. ¿Ya? Mesa 3. ¿Se copia? ¿Cuánto? También 75, ya. Mesa 4. 69. Sí. Ya. Ok, ¿y los digitales? Ya me comí la oveja. Los digitalicos. Bloquean la bomba. Los itálicos bloquean la bomba de potasio. ¿Qué creen que haya hecho sobre la frecuencia cardíaca? Lo mantiene. ¿Se mantiene? Lo mantiene. Ellos bloquean la bomba de sodio y A ver, potasio. mesa 1. Lo puede mantener. ¿Sí? ¿No? Sí. Baja, sube, se mantiene. No se mantiene. ¿Se mantiene? No Oh, sé. no sé. Arriesgate. Solamente, acá esto no es nota, solamente es cuestión de. Ay, qué horror. Sí se mantiene. Los digitalicos se mantienen, lo Pero mantienen, los ¿no? digitales son los que bloquean la bomba de sodio y potasio. Ajá. ¿Qué hace la bomba de la contracción? Ya se lo voy a empezar. La contracción. ¿Qué? Nada, dice, ellos dicen que 60 ya. ¿Usted? 70. Ya. Porque bloquea Mesa el tres. potasio. ¿Qué hace la bomba de sodio y potasio en la contracción muscular? No cuentes ahora. No. Ya, pero Si no dice nada, 60. Si bloquea significa que no sale el potasio y no ¿Cuánto? entra el sodio. lo mantiene. 58. Lo mantiene hasta. Claro, no hay Entonces mucha no hay variación. nada. Se queda. 4-1. Vamos a ver. Un puntito. Lo baja. Primero, ¿ok? La epinefrina va a incrementar, sí. ¿Ok? Este incrementa, ¿sí? Este también va a incrementar. Pero el grado de incremento, ¿ok? Si nosotros vemos, siempre la epinefrina va a ser un incremento mucho más alto. ¿Por qué? Porque la epinefrina es un agonista de los receptores adrenérgicos. Entonces está yendo solamente por la parte excitatoria. En cambio, la atropina, ¿ok? Si bien es cierto, va a incrementar la frecuencia cardíaca, pero está aumentándola, ¿por qué? Porque está inhibiendo la parte inhibitoria. Entonces no va a ser tan eficaz, digamos, como. ¿Sí? Todos están ahí. La pilocarpina es un parasimpático mimético. ¿Qué quiere decir un parasimpático mimético? ¿Okay? Es un fármaco que va a imitar, mimético, ¿okay? Que va a imitar la acción de quién? Del parasimpático. Eso se llama parasimpático mimético. Dime parasimpático mimético. Parasimpático mimético. Simpático mimético. Ajá. Porque ¿qué cosa hace? Imita, mimético. Usted tiene que analizar las palabras. ¿Okay? Parasimpático mimético. Existe parasimpático mimético, existe simpático mimético, existe simpático lítico, parasimpático lítico. Eso es el fármaco.
Está Que feo el por la mismo ecología. nombre lo dice, qué función tiene. ¿Ya? Entonces, este es un parasimpático mimético. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a imitar la acción de lo que produciría el parasimpático, los neurotransmisores. Entonces, ¿el parasimpático qué cosa producía? Acetilcolina, ¿no? ¿O no? Entonces, tienen que ver. Sí. Tienen que tatuarse. ¿Ya? Esa es la acetilcolina. Entonces, acetilcolina, ¿qué cosa producía en corazón? Disminución de frecuencia cardíaca, disminución de contractilidad. ¿Disminución? Sí, poquito, bastante, casi una tercera parte, más, poco, más o menos, ¿ok? Los digitálicos, ¿ok? También van a disminuir, pero la disminución no va a ser tan grande como la pilocarpina, ¿ok? Va a ser una disminución muy pequeñita. ¿Ok? Muy pequeñito. De repente aquí, ¿ok? Podría ser 55, acá es mucho, ¿ok? ¿Por qué? Porque está más relacionado ¿con qué? Con la fuerza de contracción, ¿sí? Ya, vamos a ver cómo nos sale. Pero más o menos, ¿ok? No sé si se ha copiado o ya la han parado. ¿Por qué dijo que disminuía un poco los digitálicos? Ah, porque está más relacionado con lo que es fuerza de contracción. ¿Ya? ¿Sí? Ya. Ahorita el profesor es muy enanito. Vamos a ver. Vamos a aplicar. Este es el básico. ¿Qué quieren que eche primero? Epinefrina. Ay. Vamos a echarle, miren. Ya, sí que- Ok. 79. A ver. Todos Tenemos que pagarle. ¿Ah? Todo bien. Si es que no se han copiado y lo han hecho bien, sí, pues tienen una idea. Por último se puso un 80. Vamos a ponerle más. Otra vez. No, Pero aumentando. ay, no, Por aumentando y aumentando más. 80. ¿Me quiero robar un 80? Sí. Ya, 80. Ahora sí. Ya, vamos a borrarlo. Ahora, ¿de qué depende eso? También de la cantidad del fármaco que vamos a administrar. Está relacionado también con cuánto neurotransmisor se libera. Porque un potencial de acción, si es pequeño, va a liberar pocas vesículas. Al contrario que si es un potencial muy grande, liberará mucho. mi cámara no se ve. ¿Okay? Como habíamos visto, ¿se acuerdan el reflejo flexor, extensor cruzado? El estímulo era muy grande. Entonces, como era muy grande el estímulo, liberaba mucho neurotransmisor. Entonces, podía para todas las neuronitas que estaban alrededor. ¿Okay? Había para todas. ¿Ok? Entonces, eso también está relacionado con la... Ya. Ahora vamos a echarle la pilocarpina. ¿Qué cosa era la pilocarpina? Ah, agonista. No, la palabra difícil. Ah, Parasimpático. Es el parasimpático. Bueno, parasimpático mimético. ya a ver. ¿Qué cosa está haciendo? Imita la acción del parasimpático. 45. ¿Ok? Uy. Ahí está, la 94, que ahí tiene los datos del año pasado. No vale. Ya. Ahora vamos a echar la tropina. Ok, echamos la tropina. Lo que decíamos es que, ¿qué pasará? Va a disminuir, pero Aumenta. ¿por qué? Porque va a disminuir porque bloqueaba los... Ahí está. 70 con la tropina. Ahí está. No Ok, sé. gracias. Ahí está la segunda. Aquí. Y ahora vamos a agregarle el digital. Digitálico. Y ahora baja bastante. ¿Dónde está? Ay, A veces no lo baja tanto, pero no se ven los. no vale esa Ahí está. Como van a salir diferentes, o sea,
van a poder copiar, Hoy, 41 es igual. ¿ok? Entonces se van a copiar del otro grupo. Ya. Estos son los datos para que discutan. Tienen que mencionar los mecanismos de acción de cada uno. ¿Sí? Ya, a ver. Si tengo un paciente que tiene, o primero, ¿qué significa una bradicardia? Disminución de los latidos, de la frecuencia cardíaca. Disminución, ok, es una frecuencia cardíaca por debajo de los niveles normales. Normales. ¿Ok? ¿Y qué es una taquicardia? El aumento de la frecuencia cardíaca de los niveles normales. Por encima de los valores normales o del rango. ¿Qué pasa? ¿Qué harían ustedes frente a un animal que tiene una bradicardia? ¿Cuál de estos 4 fármacos ustedes le administrarían? Epinefrina, ¿no? ¿Y cuál más? Atropina. Ahora, la pregunta. ¿Puedo yo producir una taquicardia de manera fisiológica? Y si la respuesta es sí, ¿cómo se produciría? ¿Okay? ¿Cuál sería ese mecanismo por el cual se produce la taquicardia de manera fisiológica? Fisiológica quiere decir que no está relacionada con enfermedad. ¿Ok? ¿Cómo podría producir? Ya, pero me estás dando lo que siempre decimos que no vea, o sea, lo final. ¿Ah? Es lo mismo, ¿okay? Lo mismo, si es un susto, pero necesito el porqué, que me digan el mecanismo. Sí. A ver. Pero podría bajar el esto. Otra cosa está compañera. Profesora, una pregunta. Usted dijo que si tienen alguien taquicardia se le da atropina, ¿cierto? ¿Taquicardia? No, Sí. por eso. Braquicardia. ¿Qué tal inventando un nuevo nombre? Corazón traquidente. ¿No? Me voy a reír, no me voy a reír. Ya. A ver, está relacionado con eso de ya, por eso hemos hablado del sistema nervioso autónomo. Ambos, el susto, el ejercicio están bien, pero no están explicando cómo. Ese es el problema. Todo el mundo sabe, te asustas, obviamente se incrementa la frecuencia cardíaca, o para eso estás pagando tu mensual. Tiene que ver con la respiración. No. A ver, Por ya, el no, simpático. a ver, Rob. Aumentan la... Debido a la misma, digamos que se da una gran pérdida de sangre, el cuerpo trata de compensarlo a través de ¿Cuándo se activa el simpático? ¿Qué? ¿Cuándo se activa el simpático? Muy bien, señorita, y con miedo todavía lo dice, ¿no? ¿Qué dijo? ¿No le escucharon? Ya, disculpa ya. Muy bien. No le diga nada. Ya. ¿Qué cosa? A ver, otra vez, corazón. Cuando se activa el simpático. Fuerte, fuerte, fuerte. Cuando se activa el simpático. Cuando se activa el sistema nervioso simpático. Ya, ¿qué produce? A ver, continúa. Aumenta la adrenalina. Dale. Si se activa el simpático, ¿qué se va a producir? ¿Qué se va a liberar? Neurotransmisores. ¿Ya? ¿Qué neurotransmisor se va a producir? Noradrenalina. Noradrenalina, ya. ¿No? Y a la noradrenalina, ¿qué va a pasar? ¿A dónde quién se va a unir? Sus receptores. ¿Qué receptores? Adrenalina. Ya, pero bueno, Beta uno, corazón, también con Charita quiere que le saque. B1. Al beta 1, Beta ¿no? uno. Beta 1, ¿ya? ¿Qué va a hacer el beta 1? Aumenta la contracción, aumenta la frecuencia cardíaca. Y la frecuencia cardíaca. No, con detalle, por favor, todo. Ah, A ver, se cae, quiere alzar su mano. Respirando. Ya. Con detalle, con detalle. Los receptores de tono
estimula la A ver, producción ¿quién de sabe? la ¿Quién sabe? proteína GS. La proteína G. A ver, uno por uno, a ver. Si hay algún error, si hay un error, pasamos al otro, ¿ya? Ya. A ver, Alisa. Ya, va a ser que se asocie con su proteína GS. La proteína G ya está, recuerden, acoplada, asociada a este receptor. ¿Ya? Siguiente mesa. A ver, ¿quién más alzó por allá? ¿Nadie atrás? ¿No? ¿No? ¿Allá? ¿Nadie? ¿No? Ya otra vez usted. ¿Uno de ustedes alzó? Va a haber una despolarización del nodo sinusal. Ya, pues ya te pasaste hasta allá. O sea, recién estamos en el neurotransmisor, recién está bajando el neurotransmisor, recién se está uniendo a su receptor. Tú ya te pasaste allá. Ya falta ese paso ahí, esa laguna que hay, es por la que no tienen el puntaje completo en la pregunta. ¿Qué pasa en todo ese proceso? ¿Aumenta la amilatociclasa? ¿Qué? ¿Aumenta la amilatociclasa? Ahí está, por ahí. A ver, También aumenta el AMP cíclico. ya, pero bonito, no es que aumenta, porque aumenta, porque aumenta. Sí. Aumenta la adenilatoxiclasa, o incrementa la actividad de la adenilatociclasa y... Ay, no. Se incrementa. Ya, se va por ahí. A ver, ordenen mejor la idea. Se unió a su receptor beta 1. ¿Ok? El receptor beta 1 tiene su proteína G. ¿Qué tipo de proteína G? No me dicen tampoco. GS, ya. Esa GS tiene cosas subunidades. La alfa se va a desprender y se va a ir ¿hacia dónde? Hacia la adenilatociclasa. La adenilatociclasa, ¿qué va a hacer? Que su actividad se incremente. Recuerden que es una enzima. Como la adenilatociclasa se va a incrementar su actividad, ¿qué cosa va a hacer? Va a convertir ese ATP en AMP cíclico. Incrementa los niveles de AMP cíclico. ¿Qué va a hacer ese AMP cíclico que está incrementado? Proteína de proteínas. Incrementa la actividad de la proteína quinasa A. Okay, ¿qué más? ¿Qué hacen esas proteínas quinasas A? Que aumente la producción de Lo que va a hacer es activar a múltiples proteínas dependientes de proteína quinasa. Una de ellas va a hacer que el calcio en el interior de esa célula se incremente. ¿Y qué va a pasar con ese incremento de la concentración de calcio? aumenta la contracción. ¿Qué va a traer? Va a incrementar la fuerza de contracción. Va a también estar relacionado con ¿qué? Que el nodo sinusal, su potencial umbral va a descender, por ende se va a despolarizar mucho más rápido, por ende la frecuencia cardíaca se eleva. Se produjo taquicardia de manera fisiológica, sí, en ambos casos, tanto en el susto como en el ejercicio, porque en el ejercicio el simpático va a predominar, por eso es que se va a incrementar la frecuencia cardíaca de manera fisiológica. ¿Ya? ¿Es difícil? No, ¿ves? Pero si lo ponía, ¿cómo se incrementa de manera fisiológica o cómo se produce una taquicardia de manera fisiológica? Susto, ¿no? ¿No? Cero, carita triste, ¿ya? Entonces, recuerden, ustedes me dicen lo que pasa, pero hay un lagunón ahí que no me dice. Entonces, esa parte es la que tienen que ustedes explicar, ¿ya? Aquí eso tienen para responder. Ay, mire, todavía son las 7, qué emoción. Vamos a avanzar un poquito más. ¿Sí? Es decir, para hacer su informe, ¿sí? ¿Qué pasó? A ver, vaya. De paso, mientras va al baño, necesitamos recuperar una clase, ¿ya? Que va a ser el domingo 29 de junio. ¿Sí? Entonces necesitamos ver cuándo podemos recuperar. Ya tengo algunas fechas con sus compañeros. ¿Aquí? ¿Ustedes tienen clase los sábados en la mañana? Sí. ¿A qué hora? Pero solamente los que se van a quedar, ¿ok? Porque están seguros. Que no me vayan a hacer cambiar de horario, ¿ok? Sábado. Sábado a las 7 de la mañana, 7 a 8:40. ¿Presencial? Presencial. Bueno, al menos necesitaría 4 personas para que me ayuden a hacer la prueba. ¿Ok? Los demás si quieren no vienen. ¿A qué hora de la mañana? De
7 a 8:40. El próximo. No, todavía vamos a ver. Ahí. Puede ser, Sí, podría decir cuando sí. ¿sí? Sí. Ya ahí tengo una mesa si quiera que pueda venir. Ya. Lo que necesito, ¿ok? Es que vamos a hacer una práctica que se llama de concentración y dilución urinaria. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es que es tener una persona con restricción hídrica, o sea, que no va a tomar agua por 6 u 8 horas, ¿ok? Y tampoco va a hacer pis, ¿ok? A las 8 horas, ¿ok? Vamos a recolectar esa orina, ¿ok? No le hagan fuchi a la orina porque la orina es súper estéril, a menos que tengan algunas cistitis, así, ese es su problema usted, ¿ok? Pero la pis es bien, ¿ok? Limpia, ¿ya? Vamos a recoger esa pis y le vamos a dar 2 litros de agua, ¿ok? A la persona que vamos a estar evaluando. Debemos tomar a la media, le vamos a mandar con su bique, le vamos a mandar al baño, va a haber muestra, ¿ok? Y otra vez va a estar aquí con nosotros, media hora más, otra muestra más, ¿sí? Y así cada media hora va a traer 3 muestras, ¿sí? Y lo que vamos a ver va a ser, ¿ok? La filtración y la concentración del orina. Ahora, esa práctica es para renal, ¿ok? O sea, renal todavía lo vamos a ver en la última unidad. Entonces lo que vamos a hacer es guardar, ¿ok? La información que hemos sacado. ¿Y cómo vamos a guardar? Con las fotos y con los parámetros que vamos a evaluar de la orina. Vamos a evaluar parámetros físico-químicos. Color de la orina, turbidez, ¿ok? ¿Qué más? Vamos a ver también lo que es pH, densidad, ¿ok? Entonces, para eso necesito siquiera 2 personas. Sería ideal que fuera chico y chica. Pero si no hay, ya que vamos a hacer, ¿no? ¿Ok? Chica, nomás, ¿ok? Ya que los chicos no pueden, no aguantan porque están jovencitos y ya están como, ¿no? Y yendo al baño cada rato. La próstata. La próstata ya. ¿Ya? Tiene que tomar tu uña de gato y chupa piedra. Su maca. Es por otra cosa, Alejandro. No es por otra cosa. Es por otra cosa. Ya. ¿Ok? Entonces voy a necesitar a 2 personas siquiera para hacer la muestra. ¿Ok? Las fechas que podríamos venir, ¿ok? Podrían ser. La próxima semana no, porque. ¿De qué? De 2 eventos. ¿Ok? La sístole, a ver, ya chicas. Después, ¿ya? Te vamos a dar un ratito para que puedan. El ciclo. Cosas, ¿no? Ya. Por eso no respondían, porque estaba tapado acá, ¿no? ¿Ya? ¿Ok? ¿De qué consta el ciclo cardíaco? De 2 eventos que se van a dar el corazón, pero principalmente, ¿ok? Están relacionados con el ventrículo, ¿sí? Va a ser la sístole y la diástole, ¿sí? ¿Qué cosa es la sístole? A ver. ¿La qué? El output puede ser, ¿ok? Sístole, el output que sale, pues, ¿no? ¿Ok? La sístole tiene que ver con ¿qué? Con la contracción, ¿ok? Yo decía cuando estaba estudiante también, ¿cómo voy a saber? ¿Por qué no dicen contracción, relajación, no? Pero así se llama, o sea, te da otro caché, tú puedes decir, la sístole, la diástole, ¿no? Contracción, relajación, ¿no? Entonces, cuando ustedes van a hablar de la contracción, como es con C, recuerden que ese es de la sístole, ¿ok? Sístole, S, como usted siempre se equivoca la S con la C, pues, por ahí, ¿no? Ahora no me vayan a escribir sístole con C, ¿ah? ¿Ya? Solamente para que se acuerden, para que tengan, ¿ok? Como una mnemotecnia para poder recordar qué cosa es sístole y qué cosa es diástole. Entonces, durante la sístole, ¿qué cosa va a producirse? La contracción. Y esa contracción, ¿qué va a traer como consecuencia en el corazón? Que va a salir la sangre, se va a eyectar la sangre, ¿sí? Durante la diástole, miren, ¿qué cosa va a producirse? El llenado de ¿qué? Del ventrículo, ¿ok? En la diástole es la relajación, ¿sí? Acá se llenan estas capas. Ahora, en la diástole vamos a tener que para que se llene este ventrículo, ¿qué tiene que pasar con las válvulas? Se tienen que abrir. ¿Cómo tienen que estar? Abiertas. Abiertas.
Y estas válvulas sigmoideas, ¿cómo tienen que estar? Cerradas. Cerradas, porque si no se sale. ¿Ok? Durante la sístole, ¿qué tenemos? Se cierran las. Al Tienen que revés. estar cerradas, ¿qué? Las válvulas Al atrioventriculares revés. Y se abren y las. abiertas, ¿quiénes? Las sigmoideas. Sigmoideas. ¿Ok? Ya. Esa es la parte fácil, eso es así, o sea, el nivel básico con lo que deberían venir. ¿Sí? Ahora vamos a ver, el ciclo cardíaco tiene 5 fases. ¿Ok? ¿Alguien se acuerda de alguna fase? De repente lo que han leído o algo. ¿No? Muy bien. Las 5 fases son las siguientes. Vamos a hacer una mnemotecnia para eso. No, todavía no tengo. ¿Ok? A ver. 1, 2, 3, 4, 5. La primera fase se le conoce la fase de llenado. ¿Ok? ¿Sí? La fase de llenado. La segunda fase se le conoce como la de sístole auricular. La siguiente fase se le conoce como contracción isovolumétrica. La siguiente se llama eyección y la siguiente se llama relajación isovolumétrica. ¿Ya? ¿Qué mnemotecnia podemos sacar de acá? Jessico, Eric, no Jessico, Eric, una cosa así, ¿ok? ¿Sí? Miren, ve, Jessico, Eric, puede ser, ¿no? Para que se acuerden las fases del ciclo cardíaco, ¿sí? Ya, pues ustedes me dijeron, pero yo les dije hace rato que hablábamos de la sístole y de la diástole, ¿sí? Entonces, me dijeron que la sístole, ¿ok? Era cuando, ¿qué? Cuando había contracción y diástole, relajación, llenado, ¿ok? Recuerden que todo esto se está hablando en función del ventrículo, ¿ok? Entonces, el llenado será en sístole o en diástole. ¿Qué dicen? Diástole. Hemos dicho, el llenado ventricular es en diástole. La sístole auricular, recuerden que estamos hablando en función del ventrículo, ¿ok? ¿Qué será? ¿Sístole o diástole? Diástole. Vamos a dejarla ahí porque no sabe, ¿ya? Vamos a dejarla ahí. La contracción isovolumétrica, sístole, porque estamos hablando de la contracción. La eyección, Diástole. sístole o diástole. Diástole. No sabe, no sabe. Diástole. Relajación isovolumétrica, Diástole. ¿ya? Hay dos que todavía no sabemos. Lo vamos a ver ahora que ¿ok? Desarrollemos todo este ciclo. ¿Ya? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Quiere ir? No importa, se puede ir. No, que se vaya. Mira que yo voy a dibujar todavía y usted me echa la sal para que no me salga mi dibujo, ¿no? Vamos a dibujar un corazón. Que pueda. Esta parte que estamos haciendo del ciclo cardíaco es la parte contráctil, la parte mecánica, recuerden, ¿ok? Ya hemos hecho la parte eléctrica. Entonces, como se ha despolarizado, ¿ok? Primero aurículas, después ventrículos, esa despolarización va a llegar, ¿ok? Hacia músculo cardíaco, ¿ok? Y lo que va a causar es contracción, ¿sí? Entonces, esas contracciones son, ¿qué cosa? La sístole, ¿ok? Relajación. En la primera fase, vamos a ver, voy a tratar de dibujar mi corazón lo más rápido que pueda, ¿ok? Disculpen,
está así. Recuerden que son solamente, ¿ok? Este dibujo es solamente para fines didácticos, no es así el corazón, sino para, ¿ok? Hacerlo de manera más didáctica, porque si dibujo por acá, ¿ok? La aorta, nos vamos a confundir, ¿ya? ¿Qué cosa estoy dibujando? ¿Qué cosa es esto? Corazón. ¿Un croissant? ¿Qué? Ok. Vamos a poner aquí. Vamos a hacer una conexión. No cómo va a pasar. ¿Qué vasos serían estos? ¿Qué son? ¿Vasos que llevan, cómo se llaman? Vena. ¿Cómo se llaman arterias? ¿Ok? Vena, cava, vena, pulmonar. ¿Qué son los vasos que salen del corazón? Arteria. ¿Qué arteria? Pulmonar, pues, ¿por qué se pone? Ya, eso porque no dibuja, porque no dibuja. Estoy tomando fotos nomás y no dibuja. ¿Y esta qué arteria es? ¿Ok? Ya. Entonces, ¿qué va a pasar en la primera fase? La sangre va a estar llegando, ¿ok? A la aurícula. ¿Ok? ¿Cómo esta presión va a vencer a la presión que va a tener estas, ¿ok? Las válvulas? La sangre va a ingresar. Obviamente acá están cerradas las válvulas, ¿ok? Sigmoideas. Estas son las sigmoideas, ¿ya? Va a llegar y va a pasar aquí. Entonces va a darse un llenado de tipo pasivo, ¿sí? Esto va a estar abierto. Entonces, válvulas atrioventriculares están abiertas o cerradas durante la fase de llenado. Abiertas. Y las sigmoideas están cerradas. ¿Qué pasa respecto a la presión que tenemos, ¿ok? De la aurícula respecto al ventrículo? ¿De quién tiene la presión más grande? ¿Aurícula o ventrículo? Ventrículo. Ventrículo. ¿Y por qué saben que el ventrículo tiene la presión más alta? Porque menor volumen. ¿Cómo saben que es más alto o no? Voy a ver acá la hora, por aquí no. Fuerza correría, ¿no? ¿Cómo sé que uno de estos tiene presión más grande que la otra? Recuerden que para que la sangre fluya, ¿qué tiene que haber? Diferencia de presiones, ¿ok? ¿Y de dónde a dónde va a fluir? Por ejemplo, la sangre, de un sitio de menor presión a uno de mayor presión, No. sino uno de mayor a uno de menor. Entonces aquí la presión en la aurícula va a ser mayor respecto al ventrículo, por eso es que va a vencer esto y va a pasar, ¿ok? Entonces en la fase de llenado están apuntando, ¿ok? La presión en la aurícula va a ser mayor que la presión en el ventrículo. Y ahora, la presión del ventrículo respecto a la presión de las arterias, ¿ok? ¿Cómo son? ¿Cómo será? ¿Quién tendrá mayor presión? ¿Arterias o ventrículos? Ventrículos. Ventrículo tiene menor presión, por eso es que si fuera mayor saldría sangre. ¿Ok? Entonces aquí va a ser menor, aquí. Primera fase, llenado. Aquí en el llenado se va a dar un llenado pasivo, se llama. ¿Ok? Llenado pasivo de casi el 70 u 80%. Es un llenado rápido, ¿ok? Y también va a haber un llenado lento. Llenado rápido es cuando recién empieza, ¿no? Y después poco a poco, ¿ok? Va a llenarse. Ese es el término que se le conoce como diastasis, ¿ok? Ya. Fase 1, llenado. La fase 2 se le conoce como ¿qué? ¿Cuál es? Sístole auricular. ¿Qué debe estar pasando en la sístole auricular? ¿Quién se va a contraer? ¿La sístole? A ver, por favor. Allá. ¿Ya?
conectar, ya. En la sístole auricular, ¿ok? Lo que vamos a ver es que se va a contraer las aurículas, ¿ok? Estas aurículas cuando se contraigan, ¿ok? ¿Qué va a pasar? ¿Ok? A esta sangre que está aquí la va a forzar a ingresar al ventrículo. Entonces aquí se va a dar una fase de llenado de tipo activo, ¿ok? Porque hay contracción activa, ¿sí? Aquí se va a llenar eso que faltaba. ¿Se acuerdan que en el llenado había un llenado de 70 o 80%? Aquí se va a llenar lo que faltaba, el 20-30%, ¿sí? Se va a dar eso, ¿ok? ¿Cómo van a estar las válvulas? Las atrioventriculares, ¿cómo deben estar? Abiertas. ¿Y las sigmoideas? Cerradas. ¿Cómo serán las presiones de las aurículas respecto a los ventrículos? Aurícula mayor, porque acá está habiendo contracción, es mayor, acá está pasando de mayor a menor. Y de los ventrículos respecto a las arterias, ¿cómo será? ¿Dónde habrá mayor presión? ¿En arterias o en ventrículos? Ventrículos, muy bien. ¿Ok? Apunten, es esa. ¿Ok? Pues aquí tenemos esta fase que va a ser de la sístole auricular. Ya tenemos esto y aquí ya se llenó. ¿Ok? Se llenó el corazón. ¿Ok? Se llenó. Y va a haber un volumen aquí. ¿Ok? Va a haber un volumen. ¿Ok? Recuerden que todavía está el corazón, ¿qué cosa? Relajado. Entonces, la sístole auricular, ¿qué fase será? ¿Sístole o diástole? Diástole. ¿Ok? Esta va a ser la diástole. ¿Sí? Viene la siguiente fase. La siguiente fase, ¿cómo se llama? Contracción isovolumétrica. Contracción isovolumétrica. ¿Qué pasaría en la contracción isovolumétrica? Lo que vamos a ver es que para que sea una contracción isovolumétrica, ¿iso qué significa? Misma Igual, ¿no? Mismo. Entonces, ¿qué va a pasar? El volumen aquí no va a cambiar. Para eso, ¿qué vamos a ver? Que se van a cerrar, ¿ok? Las válvulas atrioventriculares y las sigmoideas. Entonces, todo este volumen que está aquí se va a quedar. Va a haber aquí, ¿ok? Contracción. ¿Ok? Empezar. ¿Qué más? Recuerden que se está cerrando estas válvulas atrioventriculares. ¿Eso les recuerda algo de repente de la clase pasada? Cierre de las válvulas atrioventriculares. Cierre de las válvulas atrioventriculares. ¿No es el primer ruido cardíaco? Loop. Aquí, en la contracción isovolumétrica, se va a producir el primer ruido cardíaco. ¿Ok? No se olviden. ¿Sí? Ya. Están cerradas las válvulas. ¿Qué van a pasar con las presiones? ¿Cómo será la presión de la aurícula respecto al ventrículo? Igual. La aurícula va a ser menor respecto al ventrículo, porque este se está contrayendo, recuerden. ¿Ok? Y la presión del ventrículo respecto a las arterias, el ventrículo todavía es menor que el de las arterias, si no, esto pasaría. ¿Ya? ¿Ok? Tenemos eso. Aquí va a haber una contracción, no va a moverse todavía este volumen, se va a quedar ahí. Y luego vamos a pasar al siguiente. Recuerden que esto va a ser progresivo. Entonces, está reclutándose más fibras, ¿ok? Va a haber un momento en que la presión va a ser tanto que se va a abrir estas válvulas. Estamos en la fase de eyección, ¿ok? Este volumen va a bajar y va a quedar un remanente, ¿ok? Que va a quedar un remanente. Acuérdense todo lo que les estoy mencionando, ¿ah? Por la pura introducción del video, ¿ya? Va a aperturarse las válvulas sigmoideas y la sangre se va a inyectar por las arterias. Fase de eyección. ¿Cómo están las válvulas en esta fase de eyección? ¿Qué pasa con las atrioventriculares? Cerradas. Las sigmoideas abiertas. ¿Ok? Las presiones, ¿cómo están? ¿Cómo está la presión en la aurícula respecto al ventrículo? ¿Ventrículo es mayor? Sí. ¿Ok? ¿Qué más? Y es mayor. El ventrículo respecto a la arterial mayor, ¿ok? Porque está pasando, está saliendo, ¿ok? Ya. Aquí, durante la eyección, se va a producir,
va a salir un volumen. Si ustedes se dan cuenta, les dije que no sale todo. Entonces, ese volumen que ha salido se le llama volumen sistólico o volumen de eyección. ¿Sí? Ya. Luego, ¿qué va a pasar? Luego se van a cerrar estas válvulas sigmoideas. ¿Ok? Si se cierran estas válvulas sigmoideas, ¿qué se produce? Segundo ruido cardíaco. ¿Ok? El segundo ruido cardíaco va a estar relacionado con ¿qué? Con la relajación de tipo, ¿ok? Isovolumétrica. ¿Qué quiere decir? Que este volumen no va a variar, por eso, porque están cerradas todas las válvulas. ¿Cómo están las presiones aquí? ¿Cómo están? Las aurículas respecto a los ventrículos. Las aurículas, ¿cómo están? Son menores y la ventrículo mayor. En el caso de los ventrículos, respecto a las arterias, menor, mayor. ¿Ok? Ya. Luego se va a dar otra vez, ¿ok? El proceso de llenado. ¿Ok? Recuerden que aquí cuando está esto, cuando se cierra esto, pues está llenándose ya. ¿Ok? Está llenándose. Hasta que vence y otra vez esto está constantemente. ¿Ok? ¿Qué vamos a tener aquí? 3 volúmenes. ¿Ok? Volumen telediastólico, volumen telesistólico y el volumen sistólico que ya les mencioné. ¿Ok? ¿Qué más nos falta aquí? En la eyección, ¿en qué fase sería? Sístole, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, miren, 3 de diástole, lo importante que es la diástole, ¿ok? Y solamente 2 eventos de sístole. La diástole porque es importante porque aquí se da el llenado ventricular. Y el llenado ventricular está, ¿ok? Acorde a lo que dice la ley de Frank Starling. A mayor llenado, ¿ok? En la fase de la diástole, ¿ok? Dice así, ¿no? Dice, cuando mayor sea el volumen al final de la diástole, mayor será la fuerza con que se eyecte la sangre durante la sístole. ¿Sí? ¿Qué tenemos aquí? 2 volúmenes, 3 volúmenes. Telediastólico quiere decir al final. Entonces, el volumen telediastólico, ¿dónde estará? Al final de la diástole, dice. ¿En cuál de estas etapas estará? En el 1, 2, 3, 4, 2. Aquí, aquí. Aquí, ¿no? Al final de la diástole, aquí se va a formar el volumen telediastólico. Volumen telediastólico es lo que queda de remanente más lo que se ha llenado. ¿Ok? Ese es. Por ejemplo, que esto sea 130 ml. Luego que se da la eyección, aquí en la eyección se va a, ¿ok? Eyectar el volumen sistólico, que sea, ¿cuánto quieren? 80. ¿Ok? 80 ml. Esto es lo que sale. Entonces, ¿cuánto quedará? Si había 130, 50. salió 80, ¿queda cuánto? 50. 50, ¿no? Saca su calculador y calcula. Volumen telesistólico, volumen al final de la sístole. ¿Cuánto será? 50. ¿Ok? ¿Por qué calculamos estos volúmenes? Porque dependiendo de estos volúmenes se va, ¿ok?, a evaluar la efectividad de la contracción del corazón. ¿Sí? Entonces, chequeen esto. La próxima semana lo terminamos, ¿ok?, con lo que son glóbulos rojos. ¿Sí? Ya. Ahora sí. Miren.